Lo que sí, me olvidé decirle que yo trabajo con reunión de 40 minutos, 40 minutos, 40 minutos. O sea, tenemos que hacer más o menos 4 reuniones. Alumnos, no tengo un Zoom Pro o un Zoom corporativo, no lo tengo. Ya. Por eso vamos a desarrollar una vez, ¿ya? Si ustedes tienen su computadora, también pueden abrir su archivo, ¿ya? Voy a compartir pantalla. Para trabajar con la primera parte, en lo que se refiere a las tablas dinámicas. A las tablas dinámicas. En este archivo vamos a encontrar, alumnos, varias etiquetas, como le llamamos, o también algunos lo dicen hojas, que están en la parte inferior. Alumnos, empezamos con la hojita nociones. Nociones. Y aquí está lo que se refiere a los conceptos de una base de datos dentro de una tabla dinámica, cómo la podemos crear, o qué es una tabla dinámica, para qué lo utilizamos una tabla dinámica. Nos dice que una tabla dinámica es una herramienta avanzada para calcular, resumir y analizar datos. Y al mismo tiempo también nos permite, dice, realizar comparaciones, patrones, como también tendencias, entre ellos. En resumen, una tabla dinámica, alumnos, es un cruce de información, ¿no? Para poder realizar un análisis mucho más compacto y efectivo al momento de trabajar con grandes bloques o grandes datos de información, ¿no? Entonces, una tabla dinámica en sí, alumnos, viene a ser un resumen de una tabla de datos, ¿no? De repente algunos lo llaman base de datos, una data, ¿no? Dependiendo del tipo de información también. Y aquí están todos los pasos para poder crear una tabla dinámica, ¿no? ¿Qué elementos componen una tabla dinámica? Por ejemplo, aquí, ¿no? Vamos a ver, vamos a conocer este panel. Cuando vamos a crear una tabla dinámica, nos va a salir este panel en la parte derecha. Cuando vamos a diseñar el informe, así se le llama informe o tabla dinámica, y van a ver el nivel, cómo está estructurado una tabla dinámica, quiénes lo componen dentro de una tabla dinámica. Entonces están, por ejemplo, primero están arriba en la cabecera los campos, que van a definir lo que van a generar el informe, ¿no? Los campos. Luego viene, por ejemplo, las jerarquías, ¿no? Los campos, las áreas también. Las áreas donde se pueden colocar los datos o los campos de una tabla dinámica, y también los valores también, ¿no? Los filtros, que también se puede aplicar filtros acá. Bien. Vamos a continuar, alumnos, vamos a continuar aquí, vamos a entrar a otra hojita que se llama base de datos, y aquí tenemos una pequeña base de datos de unas ventas, por ejemplo, una base de datos de unas ventas, ¿no? De 4 años, ¿no? 2016, 2017, 2018 y 2019, ¿no? Mensual. Una base de datos mensual de unas ventas. Y aquí tenemos 3 hojitas más, ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3, ¿no? Esto quiere decir que nosotros, por ejemplo, esta tablita nos está dando 3 ejercicios. 3 ejercicios. Por ejemplo, aquí. ¿Cómo? Dice, resumir por año y mostrar su total para cada periodo, ¿no? Entonces, nosotros como tenemos 3 hojas disponibles aquí, alumnos, miren, 3 hojas disponibles, eje 01, eje 02, eje 03. Entonces, como acá hay 3 ejercicios, estos ejercicios los vamos a desarrollar en cada hojita pendiente, ¿ya? Aquí, en la parte inferior. Ahora, ¿qué hacemos para crear una tabla dinámica? Un momentito, para compartir nuevamente. Ahora sí. Ahora está. Listo, vamos entonces a crear una tabla dinámica. Nos está pidiendo un resumen por año, mostrando su total para cada año. Entonces nosotros nos vamos a ubicar aquí, dentro de la tabla. No hay necesidad de seleccionar alumnos así, de esta manera. No hay necesidad de seleccionar, ya que automáticamente la tabla dinámica lo reconoce toda la tabla. Miren, vamos a ubicarnos aquí, clic en el mes de marzo de 2016, aquí. Vamos a la opción insertar, de insertar, nos vamos al iconito aquí a la izquierda, o herramienta, tabla dinámica, y nos aparece aquí ya, alumnos, este cuadro de diálogo de crear tabla dinámica. Si ustedes observan, alumnos, miren en la izquierda, la tabla dinámica, la tabla de datos, o la base de datos, ya está seleccionada en forma automática, miren, con solamente colocar el cursor en un área dentro de la tabla.
Entonces, aquí nos dice selecciona los datos que desea analizar, y aquí ya está marcado un botoncito de opción. Por defecto dice selecciona una tabla o rango, y al pie dice tabla o rango, y ya está marcada ya. Y aparece el nombre de la hoja, aparece ya el rango también que está marcado, como también ahí nos dice utiliza una fuente de datos externa, ¿no? O sea, ahí nos pide una fuente de una tabla de otra aplicación, por ejemplo, ¿no? Así es, miren. Y al pie nos dice, elija dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica. ¿Dónde vamos a colocar este informe? Entonces aquí nos da dos opciones. La primera opción dice nueva hoja de cálculo, ¿no? El primer botoncito de opción. Y la segunda opción dice hoja de cálculo existente. Entonces yo puedo marcar este botoncito con clic, hoja de cálculo existente, y se habilita el cuadro de texto de ubicación. Entonces entro aquí con clic, con el cursor, entro al cuadrito de ubicación, y lo voy a buscar yo a la otra hojita, a la eje 1. Selecciono, y aquí aparece eje 1, y selecciono por aquí una celda, donde yo deseo, en este caso, colocar mi tabla dinámica o mi informe. Ya estoy en la hoja eje 001, y he tenido que seleccionar una celda para que aparezca ahí en la ubicación. Alumnos, ahora sí aceptamos. Aceptamos, muy bien. Ya está, miren. Entonces, en la parte izquierda aparece el área para generar nuestro informe de la tabla dinámica, y en la parte derecha, alumnos, nos aparece los campos de la tabla dinámica. Entonces nos pedía aquí un resumen anual, ¿no? Anual con su total para cada año, ¿correcto? Entonces yo me voy aquí, voy a seleccionar ese campo. Puedo hacer un clic en año, o también yo puedo seleccionar el campo y arrastrarlo hacia filas, hacia filas. Inmediatamente van a ver ahí en la parte izquierda, en el informe, que se comienza a generar el informe de la tabla dinámica. Y ya me está mostrando los años, ¿no? De la tabla dinámica, cada año. Y luego, nuevamente, los campos de la tabla dinámica, por eso decía aquí están, estos son los campos, ¿no? De la tabla dinámica, y estas son las áreas, ¿no? Donde vamos a ubicar los campos. ¿Ya? Entonces he seleccionado año y lo he arrastrado directamente a fila. Y cada año me muestra en una fila distinta. Ahora selecciono, por ejemplo, el campo total y lo arrastro dentro de valores. Ya está. Ya está nuestro informe, alumnos. Este es nuestro informe, que nos pedía en su momento el informe del resumen mensual. Hasta acá vamos a escribir informe anual, ya está. Ahí está el informe. Ya se generó el informe. Vamos a seleccionar, vamos a configurar la moneda nacional, soles, y ya tenemos. Ahora, cuando generamos una tabla dinámica, alumnos, la tabla dinámica ya por defecto, nos da los títulos. Por ejemplo, en el caso de las filas, nos está brindando etiquetas de filas. En el caso del campo total, nos dice la suma total, ¿no? La suma total. Y abajo al pie nos da también el total general de los 4 años de las ventas de los productos. ¿No? Miren, ya está el informe. Este es el informe. Este es el resumen, por decirlo. ¿De dónde nació este informe? Nació de esta base de datos. De esta tabla. De esta tabla, ¿no? Ha nacido este informe. Así es. Vamos a ver el otro ejercicio. ¿Qué nos dice el otro ejercicio? Allá. También nos dice aquí, por ejemplo, en el ejercicio 2 nos dice resumir por mes, o sea, mensualmente, mostrando su total. Aquí nos está pidiendo el resumen por mes. Estamos hablando de 4 años, ¿no? O sea, hay 4 meses de enero, 4 meses de febrero, y así sucesivamente. Pero a la vez nos pide también, alumnos, que mostremos dos cálculos, el total de ventas y el promedio de ventas. A ver, vamos a colocarlo esto aquí, vamos a copiarlo esto a la hojita 2, por aquí, para poder
guiarse un poco más. Ya está. Muy bien. Entonces, nuevamente iniciamos la creación de la tabla dinámica. Vamos aquí, nuevamente aquí, nos ubicamos dentro de la tabla dinámica. Vamos a la opción insertar. Nuevamente, tabla dinámica. Y nos aparece nuevamente este cuadro de crear la tabla dinámica. Y luego, aquí alumnos, vamos a ir directamente aquí, ya sabemos que el rango, la tabla rango ya está seleccionada automáticamente por defecto, ya la tabla dinámica lo reconoce de su ubicación o rango automáticamente por defecto. ¿Ya? Entonces vamos a ir aquí a este botoncito que dice hoja de cálculo existente, ¿no? Hoja de cálculo existente, alumnos, quiere decir que nosotros lo podemos colocar aquí también, ¿no? Pero ya yo he colocado algunas etiquetas nuevas para hacerlas ahí. Entonces selecciono hoja de cálculo existente, ubicación, ingreso el cursor ahí, hago un clic, ahí dentro del cuadro texto, luego me voy a la hojita eje 02, haciendo clic, y ahí en la ubicación ya me va dejando, miren, eje 02, pero aún no me da el rango, no me da la celda, la referencia. Entonces yo voy a seleccionar aquí, con clic, ya seleccioné la celda, y aquí está eje 02 A6. Ahora sí aceptamos, bien, nos aparece el informe nuevamente, ¿no? Para generar el informe de la tabla dinámica, elija los campos de la tabla dinámica. Inclusive Excel nos guía aquí un poco. Para generar, elija los campos de la lista de campos de la tabla dinámica. Y también nos va indicando el número de tabla dinámica que se va creando o generando. Miren, ¿ya? Entonces aquí nos está pidiendo por mes. Vamos a marcar, entonces, podemos hacer otra manera. Hace un momento lo hice seleccionando cada campo, ¿no? Y como también se puede hacer arrastrando, alumnos. Miren, yo voy a seleccionar mes. Al seleccionar mes, miren, la casilla nada más. Clic en la casilla. Al seleccionar mes, alumnos, automáticamente el campo que he seleccionado se sitúa ¿en dónde? En el área de filas. Miren, automáticamente. Lo podemos ver aquí, ¿no? Como lo hubiéramos también hecho de la siguiente manera, lo hemos seleccionado y arrastrado dentro de filas. Alumnos, así es. Luego, me dice también el total. Voy a marcar el total, miren. Voy a marcar el check de total, la casilla. Con clic, automáticamente el total, alumnos, se ubicó dentro de suma de total. ¿Por qué? ¿Por qué nos ubicó en columnas? O perdón, en filas. Porque este es un campo numérico. Y generalmente todos los campos numéricos, alumnos, van al área de valores. ¿Ok? No es como un campo de etiquetas de filas o etiquetas de columna, que también pueden ir números, lógicamente. Pero por defecto, la tabla dinámica lo reconoce, que ese campo total es un valor. Entonces se va directamente al área de valores. Así es, por defecto. ¿Ya? Salvo que nosotros lo queremos colocar en columna, lo podemos colocar. Yo lo arrastro y lo dejo ahí, en tal área. ¿Ya? Pero aquí nos está pidiendo dos cálculos. Ya está la suma de total. Entonces, ¿cómo consigo ahora el promedio? Voy a tener que seleccionar este campo total. Voy a tener que seleccionar este campo total, alumnos. Voy a tener que seleccionarlo, no el check, sino el del campo. Y lo voy a arrastrar dentro del campo valores. Lo arrastro por debajo de suma total, lo suelto ahí y ya están. Ahora aparecen dos campos de total. Dice suma de total, se refiere al campo 1, y ahora dice suma de total 2, ¿no? Que son los mismos cálculos. Claro, o sea, por defecto, alumnos, la tabla dinámica suma los valores, por defecto. ¿Ya? A eso también va a depender, depende del tipo de campo, ¿no? Más adelante vamos a hacer un ejercicio, por ejemplo, de contar, ¿no? Contar cuántos trabajadores tiene, cuántos trabajadores son, cuántos obreros, cuántos empleados. Ya, bueno, ahí no nos va a sumar, sino nos va a contar, ¿no? Va a contar cuántos empleados hay, cuántos obreros hay, cuántas secretarias hay, ya, es una función, ya no estamos sumando. En cambio, este es un campo total, es muy distinto. ¿Ya? Entonces, en el campo de valores, vamos a ver dos campos donde dice suma de total y suma de total 2. ¿No? No pueden haber dos campos con el mismo nombre. Por eso que el Excel, mediante el comando de tabla dinámica, le da suma de total 2. Entonces vamos a este campo suma de total 2, ¿no? Voy a la flechita, a esa flechita, a ese triangulito, hago clic, y ahí me aparece un menú contextual,
indicando varias opciones. Ustedes van a buscar la última opción que dice configuración de campo valor. Entonces selecciono esa opción, configuración de campo valor, y me aparece este cuadro de diálogo de configuración de campo valor. Y aquí dice configuración de campo valor, nombre del origen total, o sea, el origen me está dando que es el campo, que es donde está creado. Diego le dice nombre personalizado, suma de total 2. Acá me dice resumir por valores. Puedes echar viejito. Ahí está, oye, donde está de esa mazamorra, ya, fíjate, lo echas, ahí no has Resumir campo de valor, dice, elija el tipo de cálculo que desea usar para resumir datos del campo seleccionado. Entonces aquí al 1 me aparecen varias funciones, ¿no? Varias funciones. Entonces yo voy a marcar la función que es la función promedio, ¿no? Y aquí ya me dice, en el nombre personalizado me dice promedio de total. Vamos a aceptar y ya está. ¿Sí, Víctor? Profesor, ante todo, buenos días. Las disculpas del caso. Mi nombre es Víctor Aica. ¿Ya, Recién me Víctor? acabo de conectar, puesto que recién también me acaban de alcanzar el link para poderme incluir en la Conectar. clase. Por favor, lo que ocurre es que al parecer algunos de nosotros, bueno, así como en mi caso, no hemos tenido el acceso al link, pero tampoco tenemos los materiales. Yo veo que usted está explicando la clase según un material, ¿no? Que tiene. Si por favor pudiera compartirlo para poder De nuevo. desarrollar con usted la clase, se lo voy a Ya, Víctor. agradecer. Muy bien. No hay problema, Víctor. No hay problema, amigo. Muy amable, gracias ante Ya, todo. como lo han agregado solamente recién, seguro, entonces no tiene acceso al anteriormente, pues. Vamos a verlo. Vamos a ver por acá un ratito. Ah, ya. Voy a chequear un momentito al uno, ¿verdad? Un momentito. Me parece. Ah, ya, me parece que mi coordinador me está mandando el link. Ah, ya, como es nuevo, sí, pues ya. No te preocupes, ahorita lo vemos, amigo, no te preocupes. Ahorita vamos a los materiales, sobre todo los materiales. Sobre todo los archivos, amigo, no te preocupes, ahorita lo hacemos.
Ya. Ya, Luis, entonces ahora me parece que ya está. A ver si pueden verlo, Víctor, creo, amigo. Ahí están los archivos, alumnos, ¿ya? En el grupo. Sí, profesor, le agradezco, lo estoy Ah. descargando en estos momentos. Muy amable. Ya, bueno, más bien, cualquier cosita siempre traten de comunicarse, alumnos, ¿ya? No se preocupen, Ya, estamos para gracias. apoyar en lo que se Gracias. pueda, ¿ya? Listo. Vamos a seguir desarrollando, no se preocupen, alumnos, porque acá vamos a hacer dos prácticas de tabla dinámica. Esta es un poquito más extensa, la otra es más corta, ¿ya? Voy a volver a hacer después del principio, no se preocupen. En el otro archivo, ¿ya? Tenemos dos archivos que he enviado. Ya, voy a compartir pantalla. ¿Ya? Voy a hacerlo nuevamente para que lo vean nuevamente del principio, de esta parte, este ejercicio, ¿no? Voy a deshacer todas estas secciones para trabajar, ¿ya? Lo que sí, alumnos, me van a tener que esperar porque ustedes saben que yo estoy trabajando con un tiempo de 40 minutos nomás la reunión, ¿ah? No tengo un Zoom Pro, un Zoom corporativo de alumnos, ¿no? Vamos a empezar nuevamente el ejercicio 2, ¿ya? Vamos a leer acá el ejercicio que nos pide el ejercicio número 2. Ya, entonces en el ejercicio número 2, alumnos, nos está pidiendo que nosotros, a ver, aquí, esta es la tabla dinámica, esta está en la hoja base de datos, se llama. Vamos a resumir, alumnos, vamos a resumir, dice, por mes, mostrando tanto el total como el promedio, alumnos. A ver, como ya tengo, le decía hace un momento, alumnos, tengo disponibles abajo hojitas libres, hojitas disponibles, en el caso de la hojita eje 02, eje 03 también tengo, para hacer los tres ejercicios, ¿no? Vamos a hacer el segundo ejercicio. A ver, vamos a ubicarnos aquí, en cualquier sitio de la tabla dinámica, alumnos, en cualquier sitio de la tabla de datos, perdón. Vamos a insertar, vamos a tabla dinámica, ¿ya? Aquí nos aparece este cuadrito de tabla dinámica, ¿ya? Como vamos a crear en una hoja nueva, vamos a tener, perdón, en una hoja existente, que ya existe, entonces vamos a tener que marcar aquí simplemente, este botoncito que dice hoja de cálculo existente, ¿ya? Hoja de cálculo existente. ¿Okay? Aquí, colocamos el cursor aquí, en ubicación, entramos a la hojita 2, eje 02, y ahí nos va a aparecer eje 02, ¿no? Y luego vamos a seleccionar una celda por aquí. Seleccionamos una celda, puede ser aquí, en cualquier ubicación, o puede ser a la derecha también. Depende de dónde lo podemos dejar a la hoja de, ¿no? A la tabla dinámica, el resumen. Ahora aceptamos, nada. Ya está. Muy bien, ¿no? Claro que nos va a dar 3, pero no hay ningún inconveniente con los numeritos. Entonces aquí nos está pidiendo por mes. Primero vamos a marcar, alumnos, el campo mes. Podemos marcar el check. Miren, marcamos el check, campo mes, clic, y aparecen los meses. Esos son los meses de los periodos de venta, ¿no? De los 4 años. Luego vamos a marcar también total, y nos aparece ya con su total. Ese es el total de los 4 meses. Pero también nos pide que mostremos su promedio. Entonces, para eso, alumnos, como si marcamos otra vez total, lo vamos a desmarcar. Entonces, simplemente el campo total, de aquí, de la lista de campos, ¿ya? Lo seleccionamos y lo llevamos a valores, ¿no? Y van a aparecer dos campos iguales, pero con distintos nombres. Miren, suma de total y suma de total 2. Entonces tenemos que cambiar el campo suma de total 2. En la parte de los campos, en la parte derecha, en el panel derecho del campo de tabla dinámica, en las áreas, vamos a ver en valores, ahí están los dos campos. Suma de total 2. Vamos a la flechita, a ese triangulito de suma de total 2. Abrimos la flechita con un clic y se despliega un cuadrito de información, ¿no? Como un panel. Miren ahí. Entonces elegimos la última opción que dice configuración de campo valor. Entonces selecciono ahí configuración de campo valor. Muy bien. Ya está, miren. Y aquí simplemente cambiamos el tipo de función, nada más. Elegimos aquí promedio, y aquí aparece ya promedio total 2. Miren. Aceptamos. Ya está. Es el promedio. Ahora, puedo cambiar esto, miren. Yo puedo colocar aquí, yo puedo decir aquí, clic en etiqueta de fila, puedo cambiarlo. Meses.
Enter, ¿ven? Puedo cambiarlo. Esos campos que aparecen ahí, alumnos, con azules, son los campos que va generando automáticamente la tabla dinámica, ¿no? Meses. Aquí lo voy a colocar, por ejemplo, el total mensual, ¿no? Total mensual. Vamos a hacer efecto, ¿ven? Y aquí vamos a cambiarle con promedio mensual. Ya está. Ahora, estos valores vamos a seleccionarlo y nos vamos a ir y lo vamos a colocar moneda, ¿no? Moneda nacional. Moneda nacional. Ya está. Miren. Cuando yo estoy sobre la tabla dinámica, en estos momentos esta es mi tabla dinámica, miren el panel, en la parte derecha va a aparecer ese panel de los campos de tabla dinámica. Pero si yo estuviera, por ejemplo, con mi cursor a un lado, miren, por aquí, por esta área, voy a hacer un clic, ya el panel derecho se deshabilita automáticamente, o se desactiva automáticamente. ¿Por qué? Porque por aquí, en estas celdas, no hay nada de información referente a la tabla dinámica. Pero si yo regreso aquí a la tabla dinámica, con clic, y vuelve a aparecer el panel de los campos que nos muestra la tabla dinámica. Ya está el informe, miren, amigos, ¿no? Ahora, simple curiosidad por decir, profesor, ¿usted está correcto con estos promedios, con este total? Claro, lógicamente que la tabla dinámica, alumnos, hace el cálculo en forma automática, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero hacer una operación de división, de repente esto entre 4, ¿no? Por decir, ya está, miren, ¿no? Yo sé que si quiero comprobar si esto es verídico, si aplica un poquito de matemática, nada más. Este 55.000 alumnos es la suma de los 4 meses, 2016, 2017, 2018, 2019, ¿no? Porque en la tabla o en la base de datos principal, aquí, alumnos, vamos a ver los 4 años. Miren, vamos a regresar, aquí está el 16, 17, 18 y 19. ¿Ok? Entonces, en el ejercicio 2, aquí, nos está apareciendo el total. Este total es la suma de los 4 meses. Los 4 meses. Aquí este promedio mensual es el promedio de aquí, de los 4 meses. Como les decía, pero puedo aplicar un ejercicio, puedo decirle igual. Miren, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos un cálculo, ¿no? Para comprobar si este promedio es exacto? Miren, yo digo igual, por ejemplo, igual, ¿no? Una fórmula matemática simple, igual, selecciono este 55.000, miren, voy a seleccionar con clic, miren, alumnos. Miren, una fórmula extensa, automáticamente, miren, importar datos dinámicos, total mensual, símbolo dólar, ¿no? De la celda tal, mes, enero, miren, entre 4, ¿cierto? Entre 4. ¿Por qué 4? Porque ese total viene de los 4 meses. Ahí está, 13.894.50. Y es el promedio. Y si quisiera hallar la suma de esto, también lo podría hacer. Lo tendría que hacer de las celdas anteriores, ¿no? Tal celda, mediante una función, que también se puede hacer, para comprobar. Así es, alumnos. Vamos a seguir con el ejercicio 3. El ejercicio 3, aquí. ¿Qué nos dice el ejercicio 3? Profesor, disculpa, ¿podría Ya. volver a poner la fórmula, por favor? ¿Cómo no? Claro. Sino que esto, como es una tabla dinámica, alumnos, miren, voy a colocar acá la fórmula. Yo les digo simplemente igual. Ustedes saben que una fórmula empieza con igual, alumnos, así como la función, ¿no? Igual. Entonces yo selecciono el total mensual, que es este total, ¿cierto? 55.000, con clic. Y me va a aparecer, de repente le va a aparecer este comando. Es un comando de una tabla dinámica. Entre, directo, 4. ¿Ya? Entre 4. Le dan Enter y aparece 13.000 y tantos. ¿También si ahorita no? ¿Qué tal? ¿Le resultó? Sí, sí, sí. ¿Podría poner el ejercicio 3, por favor, para ver qué da? Vamos a ver el ejercicio 3, ¿ya? Con calma. Dice, resumir por semestre, y mostrar su ingreso total. Dice. A ver, vamos a ubicarnos en este ejercicio 3, ¿no? Vamos a copiarlo y vamos a colocarlo por acá.
por semestre. A ver, por ejemplo, semestre quiere decir 6 meses, ¿no? Cada 6 meses. 6 meses. Me está pidiendo del semestre de los 4 años, ¿no? De los 4 años. A ver, alumnos, si se me acaba el tiempo, me queda un minuto, se me acaba el tiempo, vuelven a entrar a ese mismo link que les he dado, ¿ya? ¿Ya? ¿Ok? Listo. Entonces entramos a la base de datos. Me voy a ubicar aquí, con clic, ¿cierto? Me voy a insertar, otra vez tabla dinámica, ¿no? Me aparece este cuadrito de crear tabla dinámica, ¿ok? Ya el rango de tabla ya no nos preocupamos, ya está marcado. Voy aquí, activo este botoncito de opción, hoja de cálculo existente, y ahí me pide la ubicación. Voy a hacer un clic aquí, y selecciono la hojita 3.